necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos seáis a este culto en el cual deseamos, ¿verdad?, que el protagonista principal, como no puede ser de otra manera, sea nuestro Dios, porque es el que le da razón y el que le da sentido, ¿verdad?, a este encuentro de comunión y a este encuentro de estar juntos en esta mañana. Yo os invitaría a que entonemos un primer cántico, que es el que encontráis en los boletines que os habrán dado. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración, y es lo que ya comenzamos a primera hora con este culto. Vamos pues a ponernos en pie y entonamos juntos este cántico. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque una vez más tú nos has traído para estar juntos en comunión y en fraternidad. Gracias porque tenemos este encuentro contigo, esta cita importante como pueblo tuyo, como iglesia, y queremos, Señor, rendirte esa alabanza y esa adoración que solamente tú eres digno de recibir. Por eso, Señor, que nuestros corazones, que nuestra mente, que nuestra actitud sea generosa en este sentido y abundante, Señor. Te damos las gracias porque tú tocaste nuestros corazones, porque tú nos has traído a una vida eterna a través de esa salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque podemos desde entonces ya disfrutar aquí de todas esas bendiciones y de esas prosperidades que tú nos das espiritualmente. Gracias por ello, Señor, porque ello enriquece nuestras vidas y ello nos da salud espiritual. Venimos también con el deseo, con el anhelo de abrir tu palabra, de escuchar tu voz, de recibir ese mensaje, Señor, que tú pones en el corazón de tu siervo para que hoy podamos alimentarnos espiritualmente también. Te pedimos, pues, que tú nos dirijas en todo, que tú, a través de tu Espíritu, muevas entre nosotros, Señor, y que podamos salir de aquí henchidos y enriquecidos, Señor, de este banquete espiritual. Lo ponemos, pues, en tu presencia, en el
el nombre de Jesús. Amén. Bien, una bienvenida a nuestros hermanos que ya han regresado de Argentina, Daniel, Gladys, Marcos, Melissa y los pequeños también, Nico. Pues ya sabéis que los hemos tenido un tiempo fuera, un mes prácticamente, ¿verdad? Y ahora pues ya han regresado, han venido a un tiempo muy diferente, de una temperatura de verano allí, a venir aquí además a este tiempo tan frío que tenemos estos días, pues deben de notarlo, pero seguro que notáis el calor de los hermanos, y notáis esa calidez de estar de nuevo en vuestra congregación. Pues bienvenidos, nos alegramos que el Señor os haya cuidado y también en el viaje de vuelta pues su mano os ha bendecido. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a tener una lectura bíblica. Os propongo la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice Pedro a la iglesia, los versículos del 3 al 9, primer capítulo de Pedro, primera epístola, del 3 al 9, dice: bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es en esa esperanza viva de la cual, ¿verdad?, nos habla el apóstol Pedro, que nosotros también hoy estamos aquí, gozando de esos beneficios del Señor. Vamos pues a pasar a este tiempo ya que tenemos de alabanza en nuestro culto y que hoy nos dirige nuestra hermana Maruja, y vamos a disfrutar pues de ese encuentro con el Señor en la alabanza. Buenos días, hermanos y amigos. Jesús salía a hacer pausas en su caminar por la vida. En Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía a los montes de los olivos. Cuando los discípulos comunicaron a Jesús de la muerte de Juan el Bautista, en Mateo 14:13 leemos: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. En una pausa no hay música, pero la música se produce con ella. En la melodía de toda nuestra vida, la música se interrumpe aquí y allá por las pausas, y pensamos tontamente que hemos llegado al fin de la melodía. Nosotros también, hermanos, vamos a hacer una pausa, pero esta es para alabar al Señor con el cántico número 4, Dios te ama. Número 4.
envía un tiempo de desocupación forzosa, una enfermedad, la frustración de ciertos planes o la anulación de esfuerzos y hace una pausa repentina en nuestra vida, en el himno de nuestras vidas. Vamos a alabar al Señor con el cántico número 10. La cosa más grande de mi vida. De nuestras voces y la falta de nuestra intervención en la música que se eleva al oído del Creador. ¿Cómo lee el músico la pausa?
Mírale mover el compás con un cálculo invariable y pasar la nota próxima con tal precisión y firmeza como si no hubiese habido interrupción alguna. Es maravilloso nuestro Dios. Lo vamos a seguir alabando con el número 11. No hay problema. No hay problemas que Dios no los resuelva. No hay montañas que Él mover no pueda. Tormentas oscuras habrá. Él trae la calma. Hondos pesares no habrá. Él te conforta. Número 11. nuestro deber de ser el aprender la melodía y no desmayar en las pausas. Ellas no existen para ser pasadas ligeramente por alto, ni ser omitidas, ni para destruir la melodía de combinar la nota. Si elevamos nuestra mirada al mismo Dios, moverá el compás para nosotros. Con la mirada puesta en Él podremos pasar a la próxima nota de una manera clara y plena. Si nos decidimos con tristeza, no hay música en una pausa. No olvidemos que con ella se produce. El hacer música es un proceso lento, penoso en esta vida. Con cuánta paciencia obra Dios para enseñarnos. ¿Cuánto tiempo espera Él para que aprendamos la lección, hermanos? Finalizaremos con el cántico en catalán número 53. John Saint-Pierre, número 53.
Bien, la verdad es que es agradable y hay que expresar gratitud por eso, escuchar al grupo de alabanza también. Es una bendición tener músicos también que están dedicando este tiempo, su don al Señor. Guitarras, los bajos, el teclado, la batería, el violín, todo esto, ¿verdad?, también enriquece nuestro culto y le agrada al Señor. Gracias pues a los jóvenes también por ese don. Vamos a pasar nuestras ofrendas también en esta actitud de alabanza al Señor. Vamos a hacerlo con un corazón alegre y con una disposición también que brote de nuestro corazón, porque no puede ser de otra manera si queremos que sea correcta. Por eso vamos a pedir a los hermanos que pasen las ofrendas, que puedan pasar para recogerlas, y tendremos una oración pues por estas ofrendas. Moisés, ¿quieres hacer la oración? Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos por este propósito que tenemos en esta mañana de estar ante tu presencia, oh Señor, buscando tu voluntad y dándote gracias por esa gran misericordia que has tenido con nosotros, de crearnos y sobre todo de salvarnos. Y agradecidos a ti, en obediencia venimos, oh Señor, trayendo estos diezmos y ofrendas, pidiéndote que tú las bendigas para el beneficio de tu obra y reino aquí en la tierra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Bien, vamos a repasar algunos anuncios esta mañana. Habíamos empezado dando bienvenidas, pero también hay que dar bienvenida, también muy especial, a Yasmina, que nos viene en calidad de mamá ya. Como sabéis, dio a luz hace ya unos días y ya se encuentra pues entre nosotros. Pues les damos la enhorabuena a Yasmina y a Cristian y deseamos pues que el Señor les pueda bendecir en esta etapa, ¿no?, nueva en sus vidas también. Y aparte de las bienvenidas, repasando un poco algún anuncio, aunque ya sabéis que en el boletín tenéis ampliamente redactados los anuncios, pero tal vez resaltar que tenemos en el corazón la intención de hacer un curso de discipulado para aquellos, en principio, que quieran dar testimonio de fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que estén pensando en bautizarse, pero también no solo está abierta esta clase o este periodo de enseñanza bíblica a los que desean bajar a las aguas, sino también está abierto a aquel creyente, a aquel hermano o hermana que tal vez quiere reciclar, ¿no?, o que tal vez quiere asumir pues y crecer en esos fundamentos bíblicos que se pueden dar en la clase. Bien, pues están abiertas las clases también a todos aquellos que quieran recibirlas. Para ello, poneros en contacto o bien con el pastor Samuel o bien conmigo, para así poder organizarlo y ver ya qué domingos empezamos a realizarlo. Y recalcar también esta noticia que ya venimos dando hace algún tiempo y que ya tiene lugar la semana que viene, como son los cultos unidos de oración que vamos a tener, y que, como sabéis, se repartieron unos folletos publicitarios. No sé si queda aún alguno para dar, pero de todas maneras también están ya aquí redactados en el boletín, donde encontráis que pone los días y la hora, ¿verdad? El martes día 7 a las 8 en Pallaresus, el miércoles día 8 a las 8 en la iglesia de Capuchinos, el jueves aquí en nuestra iglesia a las 8 y finalmente el viernes en la iglesia de Bonavista, donde allí después ya como colofón o finalización de estos cultos pues habrá un poquito también de refrigerio o de picoteo para podernos pues también un poco saludar mejor y conocernos mejor. Bien, esta es una actividad pues de la semana de oración unida y que en esta ocasión la ampliamos no solo con la iglesia de Capuchinos, sino con estas
otras 2 congregaciones de Pallaresus y de Bonavista. Así es que estáis todos, como ya sabéis, cordialmente invitados y a participar en esa necesidad de orar juntos y de no cesar. Y vamos a pasar pues a este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a pasar al tiempo de estudio, de reflexión, de recibir ese mensaje que en esta mañana el Señor ha puesto en el corazón del pastor Samuel, y que para ello os invito a que podamos hacer una lectura en el Evangelio de Lucas. Vamos a empezar una serie, digamos, ¿verdad?, también de reflexión y de estudio en parábolas, y vamos a empezar con esta primera que queremos ofreceros y que se encuentra, como os decía, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y los versículos del 1 al 15, capítulo 8, Evangelio de Lucas, y versículos del 1 al 15. Y nos dice así, ¿verdad?, la escritura. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: el que tiene oído, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos pues a hacer una oración y dejaremos que nuestro pastor Samuel pues pase a exponer este mensaje. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad y privilegio que tenemos de abrir la Biblia, de recibir de ella tus enseñanzas. Gracias porque de seguro nos van a hacer bien. Tenemos la certeza de que nos ayudan a crecer y queremos salir de aquí crecidos espiritualmente un domingo más, para poder poner en práctica esa palabra en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu nos hable, que tú nos dirijas y que acompañes a Samuel en la exposición de esta palabra, para que tú también le asistas y con tu poder y tu ayuda nos transmita, Señor, este mensaje de vida y de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, pues como decía nuestro hermano, nuestro pastor Josué, iniciamos una sección que el Señor Jesús a lo largo de su ministerio pues hace un giro en lo que son sus enseñanzas, en lo que venía haciendo hasta el momento. Porque hasta el momento Jesús ha estado enseñando a la multitud de una manera muy clara, de una manera muy directa. Recordáis, y en los textos paralelos, seguramente todavía más si vais a Mateo, que Jesús ha estado enseñando en una montaña a una gran multitud, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, de una manera muy clara, ha estado explicando principios bíblicos, pero es que además el Señor Jesús ha estado realizando milagros, señales. Han visto cosas increíbles. Y llega un momento, hemos leído en el versículo 1 de este capítulo 8, ¿no?, que el Señor Jesús hace un cambio de rumbo, hace un giro en su ministerio. Y a partir de ahora, cuando se dirija a la multitud, no a sus discípulos, porque de hecho vemos como a sus discípulos en esta parábola les da la explicación de lo que ha querido decir, ¿no? Pero a la multitud les va a hablar a través de parábolas. Dice Mateo en el capítulo 13, versículo 34, ese texto paralelo. Ya sabéis que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos porque nos explican lo mismo. Podríamos poner los textos paralelos y leeríamos el mismo relato, cada uno con un énfasis más concreto. Pero Mateo nos explica y nos dice en el capítulo 13, versículo 34, que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Hasta ahora ha estado hablando de manera directa, clara, milagros, señales. Ahora, si no va a ser por parábolas, no va a hablar. Y yo me preguntaba, ¿a qué se debe este cambio de Jesús? ¿Cómo es que ahora decide continuar su ministerio docente, sus enseñanzas bíblicas a través de historias, a través de parábolas? ¿Por qué lo hace? Bueno, por un lado pensemos que hasta el momento solo unos pocos, a través de sus enseñanzas y señales, y lo hemos leído de los versículos del 1 al 3, solo unos pocos habían reconocido a Jesús como Señor, como el Mesías, como el ungido de Dios, como Salvador. Solo era una minoría los que realmente habían entendido quién era Jesús. Por otro lado, tenemos que pensar que también había unos pocos que estaban siguiendo la línea de los fariseos y de los escribas. Ya sabéis, era una confrontación que ellos tenían de manera directa con la persona de Jesús. Los fariseos y escribas vinculaban las señales, y habían vinculado las señales y la predicación que había estado realizando el Señor Jesús como obra de Satanás. Y le acusaban de falso profeta, de un maestro farsante, y no solo eso, sino que llegaban hasta el punto de querer eliminarlo, de sacarlo del medio, ¿no? Por lo tanto tenemos unos pocos que sí, que estaban entendiendo quién era Jesús y le estaban siguiendo, otros pocos, que es, podríamos decir, el partido de la oposición, que quieren eliminar a Jesús, y en medio encontramos a la gran mayoría. Encontramos a un grupo de personas que está siguiendo a Jesús, movidas por esa enseñanza, están maravillados de cómo el Señor está predicando, movidos por grandes señales, grandes milagros. No comparten esa línea de los fariseos y de los escribas, pero tampoco quieren comprometerse con Jesús. No quieren dar ese paso de entregar sus vidas a Él. Y ante esta realidad Jesús, por tanto, decide cambiar ese ministerio docente. Y lo va a hacer entonces a través de parábolas. Lo va a hacer a través de historias que en principio son aparentemente inofensivas. A nadie se le va a ocurrir, por contar historias, coger a Jesús y, darle una paliza o sacárselo del medio. Es muy difícil perseguir y arrestar a alguien que está explicando una historia, un relato que aparentemente es inofensivo. Aunque evidentemente las parábolas van a seguir teniendo el mismo poder transformador que las enseñanzas que había dado anteriormente Jesús, por ejemplo, a través del Sermón del Monte. ¿Pero qué es una parábola?
Todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno, una parábola es un término griego que significa comparación. Se trataba de coger un acontecimiento cotidiano que la gente que estaba escuchando a Jesús podía entender perfectamente. En este caso va a hablar pues, de un sembrador, de alguien que se dedica al campo. Todo el mundo sabe quiénes son esos trabajadores, qué es lo que hacen, y por lo tanto a través de esas situaciones del día a día, que son creíbles, va a utilizar ese ejemplo para explicar y enseñar principios bíblicos. Hoy quizás el Señor Jesús a nosotros, que somos un poco urbanitas, no nos pondría el ejemplo de un trabajador del campo. Quizás nos hablaría más bien del sector financiero hoy en día, o nos pondría otro ejemplo, ¿no? Pero es algo creíble, es algo que todos podemos entender. Y quiere entonces hacer una aplicación en el ámbito espiritual. Ahora bien, estas historias cotidianas que son creíbles, que todos podemos entender, tienen dos características que son fundamentales. La primera característica es que revelan una verdad espiritual. Es decir, no podemos ver en las parábolas enseñanzas o aplicaciones que no está queriendo decir el Señor. ¿Entendemos esto? Cuando va a explicar una parábola nos va a querer explicar una verdad espiritual. No podemos coger una parábola para, bueno, intentar sacar otras aplicaciones que no tocan por el contexto. Pero por otro lado, nos dice el texto bíblico que las parábolas esconden esa verdad. Parece que sea una cosa paradójica, ¿no? Por un lado tienen que revelar una verdad bíblica, pero por otro lado parece que esa parábola esconda la verdad espiritual. ¿Qué dice el versículo 10? Capítulo 8. Dice que Jesús les dice a sus discípulos: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que no vean y oyendo no entiendan. Qué curioso, ¿no? ¿Nos parece un poco injusto? Parece que como si Jesús quisiera que algunos entendieran solo y que algunos solo creyeran, pero no todos. ¿Es realmente esto lo que Jesús está buscando a la hora de explicar parábolas? Evidentemente que no. Lo que Jesús pretende es que aquellos que sí que tienen un interés sincero por su persona, estos sí que entiendan esa verdad espiritual. Ahora bien, sin embargo, aquellos que no quieren perder el tiempo entendiendo lo que Jesús les está explicando, bueno, se van a quedar con una bonita historia, que era lo que les pasaba a los fariseos y a los escribas. Pero no van a poder aplicar esa verdad espiritual en sus vidas, como veremos ahora, porque no quieren entender. ¿Entendemos esto? Por eso Jesús realmente lo que quiere es una actitud sincera ante su persona. Y la pregunta que me gustaría hacerte en esta mañana es: ¿estás esperando escuchar una bonita predicación en esta mañana? ¿Cómo lo va a ser? ¿Estás esperando escuchar una bonita historia a través de esta parábola? ¿O realmente te ha movido el venir aquí a seguir conociendo de una manera personal a Jesús? A seguir creciendo en esa semilla que ahora veremos, que quiere continuar implantando en nuestro corazón. Pero entonces, ¿cuál es esa verdad espiritual que Jesús quiere explicar a través de esta parábola del sembrador? Lo hemos leído en el versículo 1. A partir de ahora, en esta sección, y sobre todo si vais al texto de Mateo, veréis que el tema central es el reino de Dios. Esa gran verdad espiritual que Jesús va a querer transmitir es acerca de su reino. Y concretamente también a través de esta parábola, también quiere enseñarnos cómo tú y yo debemos vivir en ese reino. Que no podemos vivir de cualquier manera. Cómo podemos pertenecer al reino de Dios, pero una vez pertenecemos, cómo debemos vivir en ese reino. Y además lo va a hacer de una manera muy clara. Pero ¿por qué empieza Jesús? Yo me preguntaba, ¿cómo es que empieza Jesús explicando parábolas acerca del reino de Dios? Yo hubiera empezado, no sé, hablando de otras verdades espirituales, ¿no? Acerca de quizá la vida cristiana, o no sé, lo que cuesta seguir al Señor. Luego también lo explicará, ¿no? Pero ¿por qué empieza hablando del reino de Dios? Bueno, debemos conocer el contexto histórico.
Sabéis que el pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba esperando ¿a quién? Al Mesías, profecías, ¿no? Mesías que había de venir. Estaban esperando al rey. Estaban esperando a que el Mesías llegase de forma visible y poderosa. Estaban esperando una especie de rey guerrero que empezase a cortar cabezas, que se cargase en ese momento a los romanos, que era el imperio invasor, pero es igual, a cualquier pueblo que pudiera ir en contra del pueblo de Dios. Alguien que con poder, pero un poder terrenal, con violencia, se cargase a quien hiciese falta. ¿Para qué? Para que hubiese un reino pues de justicia, de paz para el pueblo de Dios. Sin embargo, en lugar del rey victorioso, Jesús explica y nos habla acerca de un rey victorioso tal como lo entendían los judíos, por supuesto. Nos va a hablar de un sembrador que es humilde. Ellos esperaban a alguien que cortase cabezas. Ellos esperaban un rey prepotente. Sin embargo, quien ha venido y ya está con nosotros es alguien que es humilde. Jesús evidentemente es el sembrador de esta historia. Evidentemente cuando nos va a hablar del sembrador va a hablar de sí mismo, aunque es verdad que esa semilla, ¿qué es la semilla? Versículo 11, la palabra de Dios, su predicación va a seguir extendiéndose a lo largo de los siglos a través de tantos y tantos predicadores, hombres y mujeres fieles a la palabra del Señor, porque también nos quiere utilizar para que continuemos sembrando esa semilla, esa palabra. En vez de un guerrero despiadado que viene a cortar cabezas, fijaos, nos habla de un sembrador que hace que sembrar semillas. Poco violento, ¿eh? Sembrar semillas es algo poco violento. En lugar de presentar un reino irresistible en el que nadie puede hacer ni decir nada, porque lo digo yo, como hay muchos imperios hoy también, y muchos países de dictaduras en que no puedes ni abrir ni la boca, Jesús no nos va a hablar de un reino irresistible. El ser humano puede resistirse a la semilla. Puede resistirse, el problema son las consecuencias, que las vamos a ver ahora, a la implantación de la palabra de Dios en su vida. Por lo tanto, esa verdad espiritual que Jesús nos va a hablar a través de estas parábolas, el establecimiento del reino de Dios, el avance del reino de Dios, no va a depender de la prepotencia del rey, sino de la respuesta de cada corazón. Por eso la palabra del Señor nos sigue hablando en esta mañana. Esta mañana de nuevo vas a poder escuchar la palabra. Pero el Señor en esta mañana de nuevo requiere de nosotros una respuesta. Que no salgamos de aquí indiferentes. Que nos entre por un oído y que nos salga por el otro. Por eso dice el Señor Jesús luego, el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué dice el que tiene oídos, oiga? Bueno, porque hay muchos que no oímos muchas veces. Hay muchos oídos que no escuchamos. El reino de Dios ya ha llegado en la persona de Jesucristo, hermanos. Ya ha llegado. Pero para que el rey pueda gobernar en tu vida, debes aceptar el poder transformador de la semilla, de la palabra de Dios, de su predicación. Por eso el título de este sermón lo habréis visto en la portada del boletín. La semilla que cambia. ¿Vas a dejar que la semilla de Dios, que su palabra, te cambie en esta mañana? Si tú ya has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, si tú ya perteneces a ese reino, ¿vas a dejar que la palabra siga transformando tu vida? ¿O tú no lo necesitas? Claro, esto no es lo que esperaban los judíos en relación al reino de Dios. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que esperamos de la persona de Jesús? ¿Cuál es tu actitud en relación a la palabra del Señor, a la semilla que diariamente, y cada domingo, cada jueves, pero diariamente tú estás recibiendo? Porque fíjate que esta es la pregunta que el Señor Jesús te sigue haciendo en esta mañana. Y a través de esta parábola nos va a hablar de 4 tipos de terrenos, 4 tipos de actitudes, 4 tipos de corazones que existen, que pueden definirnos como personas,
aunque solo uno de ellos, de los 4, solo uno es el que da fruto. Y la pregunta que nos hace el Señor en esta mañana: ¿qué corazón es el que tienes tú? ¿Un corazón que recibe la palabra y que da fruto? ¿O un corazón como el que vamos a ver ahora y no da ningún fruto? Fíjate, la primera actitud que puede caracterizarnos tiene que ver con un corazón duro. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Lógicamente, un sembrador, ¿qué quiere cosechar? ¿Poco o mucho? Bueno, mucho, ¿no? Evidentemente, o sea, va a coger las semillas y si tiene un campo que es muy extenso, va a empezar a lanzar semillas donde él piensa que es buena tierra para que al máximo posible haya fruto, ¿no? Que haya buena cosecha. Claro, en aquel entonces tenemos que entender que los campos eran muy alargados, eran estrechos, solían ser muy alargados, y entre campo y campo había un camino, había un sendero a través del cual las personas podían pasar. Si eras el propietario del campo, pues para que pudieras ir hasta la parte del campo que quisieses, ¿no? Si eras otro propietario que debías llegar a tu campo, a tu terreno, pues también habían esos senderos para que tú pudieras llegar. Pero ¿qué pasaba? Que en ese sendero, en ese trozo de tierra que pasaba tanta gente, las pisadas que hacían, convertir la tierra en dura, era compacta, de tal manera que el sembrador, cuando lanzaba la semilla, si alguna semilla caía en ese trozo pisoteado, esa semilla no podía penetrar en la tierra y por lo tanto, ¿qué pasaba? ¿Qué? Que se morían. En este caso nos dice el texto que las aves, que sí que para ellas eran muy oportunistas, para el sembrador se convertían en inservible la semilla, pero las aves ya sabéis que al máximo posible van allí, ¡pam!, y se comen las semillas, no desaprovechan esas semillas. ¿Qué representa este terreno junto al camino? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nos da la interpretación, como decíamos antes, el Señor Jesús mismo, se la da a sus discípulos. Versículo 12. Mira, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. Qué fuerte, ¿no? Es decir, nos está hablando de un corazón pisoteado, endurecido, insensible. Es un corazón que no responde a la palabra del Señor, no da fruto a esa palabra. Me gusta mucho también cómo lo dice Mateo capítulo 13, versículo 19, texto paralelo. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hombre, esto parece un poco injusto, ¿no? Porque, ¿dónde está el problema? Claro, a primera vista parece que estas personas no entienden la palabra del Señor, quizá porque es culpa del sembrador, quizás era culpa del predicador, que no se explica todo lo bien que se tendría que explicar. Claro, a ver, también eso es muy fácil, ¿no? Quizás no entendemos la palabra del Señor y a veces decimos: hombre, si las predicaciones fueran un poco más breves y hubieran más anécdotas, la entenderíamos mejor, ¿no? Claro, y si a esto le sumamos el tono de voz de algunos predicadores, entonces ya nos facilita el sueño a todos y es imposible que entendamos la palabra del Señor, ¿no? Estos son excusas, hermanos. Fijaos que el acento, evidentemente los predicadores asumiremos nuestras responsabilidades, ¿eh? Pero aquí el acento no está en el sembrador, ni siquiera en la semilla. Aquí el acento lo está poniendo el Señor Jesús ¿en quién? En aquellos que, pudiendo entender, porque entienden, no quieren entender. El problema es de voluntad. Por eso dice la palabra del Señor que los niños pueden entender perfectamente los principios que encontramos en su palabra. Pero también nos dice, y podemos entender, que haya muchos profesores universitarios tan inteligentes que no entienden. Pero el problema es que no quieren entender. Por eso encontramos tantas personas que tienen un corazón duro. El problema es de voluntad. ¿Sabéis qué pasa? Que el corazón duro sabe que si presta atención a la palabra de Dios,
va a tener que dar una respuesta. Va a tener que obedecerla. Va a tener que cambiar aquellos aspectos que no están en sintonía con la voluntad del Señor. Y el problema es que hoy hay muchas personas que no quieren cambiar. No quieren que eso se produzca en sus vidas. No que no entiendan. No quieren entender. No les conviene. Quieren hacer oídos sordos porque no quieren experimentar una transformación directa de parte de la palabra. Además, recordemos cuál es el contexto histórico. Confrontación de Jesús con los fariseos y escribas. Fariseos y escribas que tienen un corazón endurecido, ¿por qué? Por la ley. Y es que, hermanos y amigos, la religión endurece, por supuesto, y tanto. La religión endurece, los ritos endurecen, las ceremonias, las leyes, los cumplimientos. Por supuesto, esto no hace otra cosa que endurecer. Les endureció hasta tal punto que no solo no creían, sino que querían eliminar a Jesús. Y hoy, desgraciadamente, hay muchas personas que han sido pisoteadas por la religión, que han sido pisoteadas por ciertas maneras de actuar, por ritos, por obligaciones, por prohibiciones, por fariseísmos. Y lo que hacen es no rechazar a Dios, están rechazando a la Iglesia, están rechazando ese sistema. Y evidentemente esto no es ninguna excusa, porque también nos dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 1, versículo 20, que nadie tenemos excusa para no reconocer al Dios invisible. Pero es cierto, la religión endurece y endureció los corazones de estas personas. Pero además, fijaos que el texto dice que las aves son oportunistas. ¿Quiénes son estas aves? Bueno, dice el texto que es el diablo. Dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Querido amigo y hermano, el enemigo existe. El diablo existe. Y el diablo, Satanás, envía sus aves, sus emisarios. ¿Para qué? Para que en cuanto la semilla caiga en tu corazón, no perdure. Si es un corazón duro, mejor, porque así tardará más en penetrar. Entonces, automáticamente vendrá en forma de diferentes aves para que esa semilla sea comida. Porque si algo pretende Satanás, el diablo, es que la gente no crea y se salve. Esto es lo que dice Jesús. Esto es lo que pretende. Si ya has creído, si tú ya has aceptado, y esa palabra te ha transformado, y has aceptado a Cristo, lo que pretende Satanás es que la palabra de Dios no dé fruto en ti, que no crezca, que no te siga transformando, que llegues a tener un corazón duro que digas, esto no lo necesito yo. Yo soy cristiano, llevo tantos años en los caminos del Señor. A mí nadie me tiene que decir ya, la palabra ya no tiene nada más que decirme, ¿no? Esto es un corazón duro también, y un corazón insensible. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión cuando de alguien se dice, tiene muchos pájaros en la cabeza? Bueno, pues es esto. ¿Cuántos pájaros hay a nuestro alrededor que lo que hacen es, como veremos ahora también, distraernos, pero en este caso comerse la semilla que es implantada? Podríamos hablar de los pájaros de la murmuración. Podríamos hablar del pájaro de las excusas. Podríamos hablar del pájaro de la religión, como decíamos hace un momento. Podríamos hablar del pájaro, de las aves de los prejuicios, de las envidias. Y aquí podríamos hacer una lista larguísima. Aves que se comen y que intentan comerse esa palabra implantada en nuestros corazones. ¿Somos personas insensibles a la palabra del Señor, querido hermano y amigo? ¿O estamos dando pie al diablo? O lo que es peor, estamos también contribuyendo a que haya otras personas que no reciban la palabra del Señor. Porque también mucho cuidado en constituirnos nosotros como pájaros. No solo que tengamos pájaros por la cabeza, sino que nosotros también podamos constituirnos como pájaros. La primera actitud es un corazón duro, que evidentemente no da fruto, dice la parábola, dice el Señor. Pero la segunda actitud que se nos presenta tiene que ver con un corazón superficial. También es un corazón que no da fruto. Versículo 6. Dice otra parte, cayó sobre la piedra y nacida, la planta, se secó porque no tenía humedad.
debemos pensar no solo que en Galilea los campos eran alargados, por lo que hemos explicado del sendero a la hora de pasar, sino también tenían muchas piedras. Y lo que solían hacer los sembradores, los campesinos, era coger esas piedras que eran normalmente grandes, amontonarlas a un lado para que luego pudieran esparcir tranquilamente la semilla y que cayera en buena tierra. Ahora bien, cuando Jesús está hablando de esa semilla que cae sobre la piedra, no está pensando en este tipo de piedras amontonadas, grandes y visibles, sino está pensando en aquellas piedras que son más bien pequeñas y que quedan ocultas debajo de la tierra cuando ha pasado el arado. Pasa el arado, remueve la tierra y ha quedado ahí debajo, no se ve, es pequeña, pero está ahí. Así que quitémonos la imagen de la escuela dominical, del sembrador tirando semillas directamente a unas rocas que son grandísimas. Los sembradores no son tontos, son muy listos, no van a sembrar allí donde saben que no va a crecer la planta. Evidentemente el sembrador de esta parábola, ¿dónde está echando la semilla? En tierra que parece buena, pero sin embargo por el arado ha quedado algunas piedras allí ocultas. Claro, esas piedras lo que hacen es que el agua no retienen bien el agua, no permiten que las raíces de la planta vayan para abajo y se nutran de ese agua, ¿sí? Y lo que hace la planta, dice la parábola, que es crecer hacia arriba, sin raíces. Crece para arriba y el problema es que cuando aparece el sol abrasador, ¿qué pasa? Pues la seca, se la come, ¿no? ¿Qué representa este terreno de piedras? En principio ocultas, que están ahí, versículo 13. Son los que habiendo oído, en principio reciben la palabra con gozo. Fijaos. Es la actitud superficial. Son personas que inicialmente reciben la palabra del Señor, bueno, con entusiasmo. Hay gozo. Son personas que más bien creen de una manera casi instantánea, dicen, aquí hay un cambio radical en sus vidas, ¿no? Esto es algo increíble. Sin embargo, dice el texto que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las persecuciones, además persecuciones físicas, si vais a Mateo nos hablará de esto, ¿qué hacen? ¿Qué dice el Señor Jesús? Se apartan. Hombre, pero si había un gozo que era espectacular, habían recibido la palabra con un entusiasmo que yo decía que, bueno, yo pensaba que esta persona nunca se apartaría, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que dice el Señor que ha pasado? Pues que no hay raíces profundas, hay piedras que impiden que esa planta se agarre bien al suelo. Quizás ha habido mucha emoción en su conversión, o bueno, nos vamos al otro lado, quizás ha habido solo convencimiento intelectual, pero cuando han venido las pruebas han desaparecido, ya no están. Parecían ser trigo limpio, pero resulta que al final ha sido, dice el Señor, trigo que se seca y no da fruto. Y yo os pregunto en esta mañana, hermanos, ¿estamos echando nosotros raíces en la fe, en la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos teniendo un crecimiento superficial? Mucho cuidado, porque si no hay raíces profundas, si no nos podemos alimentar bien de la palabra del Señor cuando venga el temporal, y se nos ha dicho ahora que con estas heladas quizás van a haber algunos campos que van a perder su fruto, ¿no? Pero incluso si no hay buenas raíces, la planta puede llegar a morir. ¿Estamos bien arraigados nosotros? Necesitamos arraigarnos firmemente en el Señor para afrontar con valentía las pruebas y seguir adelante. ¿Para qué? Para dar frutos para su gloria, para la gloria de Dios. La tercera actitud que se nos presenta tiene que ver con un corazón distraído. Fijaos, un corazón duro, un corazón superficial que no da fruto, pero tampoco no da fruto un corazón distraído. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Recordad que el sembrador está sembrando en tierra que parece buena, pero ha pasado el arado y no solo se han quedado algunas piedras pequeñas y no visibles, sino que también se han quedado raíces que son malas, espinos, maleza, están ahí debajo, no se pueden ver. Ahora bien, cuando se riega,
empiezan a crecer simultáneamente, brota simultáneamente la semilla buena, pero también la raíz, la semilla que es mala. Y ya sabéis lo que sucede, ¿no? Que lo que crece más rápidamente es lo que uno no desea. Lo que crece más rápidamente no es lo que uno desea. Normalmente suele ser lo malo. Normalmente suele ser la maleza. Y ya sabéis en qué consiste la ley del más fuerte. Que el que crece antes, el que es más fuerte se come al que es más débil, al que es más pequeño. Y esto es lo que sucede, por eso dice que la ahoga, la asfixia. Esta es la actitud distraída. ¿Qué representa este terreno de espinos? Versículo 14. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida, y no llevan fruto. No hay fruto. El domingo pasado se nos hablaba de esto. Se nos hablaba de los afanes de la vida. Claro, cuanto más nos alejamos del Señor y de su palabra, más nos quedamos anclados en los afanes de esta vida, porque todos tenemos preocupaciones, eso es evidente. Todos tenemos circunstancias en la vida complicadas. Ahora bien, cuanto más nos alejemos del Señor, cuanto menos dejemos que su palabra nos transforme, nos aliente, nos nutra, ¿sabéis lo que va a pasar? Que más va a venir la ansiedad a nuestra vida, más nos vamos a amargar, porque vamos a olvidar que nuestras vidas dependen de Dios. Nos vamos a ahogar cuando la palabra no crece en nosotros. ¿Y qué podríamos decir de las riquezas? Lo mismo. También se nos decía el domingo pasado, ¿las riquezas son un problema? No, es el amor a las riquezas. Eso es un ídolo que también tenemos en nuestra sociedad. El acumular riquezas y no reconocer a aquel que nos da esas riquezas. Y los placeres de la vida, hombre, aquí se ha pasado un poco, Señor, ¿no? No nos ha dado las cosas para disfrutarlas. Bueno, los placeres de la vida también se pueden convertir en un ídolo. Vivir solo para eso. El ocio no es malo en sí mismo, sino el amor al ocio y el vivir solo para el ocio. ¿Entendemos esto? El Señor Jesús lo ha explicado muy bien en el Sermón del Monte. Por eso me gustaría preguntarte en esta mañana, y la palabra te pregunta, ¿para quién vives? ¿Tienes un corazón distraído? Quizás alguien pueda decir en estos momentos, no, yo no tengo espinos en mi vida. Esto sí que no, mira, piedrecitas, puede ser que haya alguna. Pero yo espinos en mi vida, o sea, raíces malas no. O sea, ya tengo claro lo que el Señor dice en su palabra. No voy a caer en eso. Mucho cuidado porque esto no es así. Es muy fácil que crezcan espinos en nuestras vidas que puedan ahogar la palabra sembrada en nosotros, haciéndose infructífera y generando en nosotros una falta de fe y esperanza de aquel que tiene cuidado de nosotros. Y acabamos con el cuarto terreno. Es la cuarta actitud que sí que da fruto. Nos ha hablado de tres que no dan fruto, pero ahora nos va a hablar de una que sí que da fruto, que sí que vale la pena que tú y yo tengamos en esta mañana para que la palabra pueda ser penetrada en nuestros corazones, y es un corazón receptivo. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació la planta y se llevó fruto a 100 por 1. Claro, a veces el sembrador se desespera, ¿no? Porque claro, las aves, las piedrecitas, los espinos, tantas veces predicando y parece que prediques en el desierto. Parece que la palabra no da fruto, que entra por un lado, por un oído y sale por el otro. Parece que en muchas actitudes que observas muchas veces, que la palabra del Señor no está transformando las vidas de las personas. Y dices, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Seguimos predicando? ¿Seguimos compartiendo la palabra del Señor? Cuando ves muchas veces desobediencia, ves orgullo, ves también en cristianos actitudes que no son correctas. Sin embargo, el sembrador tira la toalla, deja de sembrar. ¿Qué va? Sigue sembrando. Dice el texto que cayó también en buena tierra y llevó fruto a 100 por 1. Es cierto que a veces tenemos esta sensación. Sin embargo, esta realidad no puede empañar el hambre y la sed espiritual que tienen muchas otras personas. Y que tienen muchas personas de manera genuina. Por lo que el sembrador no cesa en su labor, versículo 8, porque sabe que la cosecha es segura.
Es verdad, a veces perdemos nosotros esa perspectiva de la cosecha. Y vemos la cosecha que se ha perdido, o la cosecha que se está perdiendo, y la cosecha que está creciendo, y que es segura. ¿Qué representa la buena tierra? Versículo 15. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fijaos, son los que retienen la palabra. Es ese corazón receptivo. ¿Es tu corazón en esta mañana receptivo? ¿O todavía está duro? ¿O todavía hay rocas que impiden que se eche raíces? ¿O hay espinos que están creciendo y están ahogándote? Porque la palabra no está germinando como debe germinar en tu vida. Fijaos que estas personas que tienen esa actitud receptivas son personas que meditan y reflexionan en lo que han escuchado. Retienen la palabra, pero no solo la retienen, la aplican en su vida. ¿Para qué? Para que haya fruto. Para que haya fruto en abundancia. Y dice que lo hacen con perseverancia. ¿Somos perseverantes nosotros? Hemos dicho que hay aves, ¿eh? El enemigo está muy interesado en que no crezcamos. ¿Perseveramos nosotros? Aún en medio de los ataques de ese enemigo, de las circunstancias que nos rodean, de las dificultades de la vida. Estas personas con fe y con convicción reconocen al Señor Jesús, el sembrador, como su Señor y Salvador, y por lo tanto dejan que Él sea el Rey soberano de sus vidas. Todos los que estamos en esta mañana hemos dejado que Jesús sea el Rey de mi vida. No estamos hablando de religión, hemos dicho que la religión aplasta, ¿eh? La religión endurece. Solo Cristo puede transformar nuestras vidas y puede darnos una auténtica perspectiva. Solo Cristo y a través de Él podemos reconciliarnos con aquel que nos ha creado. Recordad, no hay excusas. Dios existe. Él es nuestro creador. Él nos ha hecho y Él quiere tener una relación personal de amor y permanente con nosotros. Y gracias a Él, gracias a su Hijo Jesucristo, eso es una realidad. Pero la pregunta es, ¿has dejado tú en esta mañana que Cristo sea el Rey, gobierne tu vida? Pero también la buena tierra nos habla de personas que quizás, como tú y yo, nos hemos convertido al Señor, hemos dejado que el Rey gobierne nuestras vidas. Pero la gran lección para nosotros es, ¿somos solamente oidores de la palabra? Como dice Santiago. ¿O somos también hacedores? Porque todos podemos ser grandes teóricos de la palabra. Pero ¿estamos creciendo? ¿Estamos aplicando esta palabra en nuestras vidas? ¿Nuestro estilo de vida manifiesta los frutos abundantes de nuestra conversión? ¿O nos conformamos a producir 10 granos por semilla en lugar de producir 10 granos por semilla? Porque esto es 100 por 1, yo a veces lo escuché y dice, hay que producir 100 por 1. Y yo decía, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, de una semilla, ¿cuántos granos pueden salir? ¿Tenéis la imagen de la espiga? Yo no soy un grano entendido, evidentemente, del campo, ni de las espigas, ni del trigo, ¿no? Pero esas espigas son alargadas, tienen punchas, ¿no? Y dentro tiene los granos. Una espiga puede tener 10 granos o puede tener 100. Y el Señor nos dice, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Es una espiga que está creciendo con fruto, con 100 por 1? ¿O te conformas, ya con 10 ya da bastante? Yo estoy dando fruto, pero vale, tampoco hace falta. Vamos a acabar. Y vamos a acabar con las palabras del Señor Jesús. En el versículo 8. Hablando estas cosas decía a gran voz. Claro, había una multitud allí. Imaginaos también el barullo que podría haber, ¿no? Algunos escuchaban y otros no. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Hombre, todos tenemos oídos. Hace como un insulto, ¿no? En esta mañana, ¿cómo puede decirnos el Señor si tenemos oídos, oigamos? ¿Seguro que tienes oídos en esta mañana? Bueno, quizás alguno ya ha desconectado y está haciendo la comida o está pensando en otra cosa. Asistimos a los cultos, por poner un ejemplo, expectantes para nutrirnos de la palabra del Señor y para que esa palabra tenga fruto en nosotros. O tú hoy has venido como muchas otras veces, que por un oído te va a entrar y por el otro te va a salir. ¿Hoy has entrado o vas a entrar igual que vas a salir? La palabra del Señor tiene que transformarnos, tiene que hablarnos,
No podemos irnos igual que hemos entrado. Algo tiene que enseñarnos el Señor. Por supuesto. Tener oídos implica tener la capacidad de nutrirnos de la palabra de Dios para aplicarla a nuestras vidas. ¿Tienes oídos? Ahora podemos entender lo que es tener oídos. ¿Has dejado que la semilla te cambie? ¿O todavía está cayendo esa semilla en un corazón duro, en un corazón superficial o distraído? ¿Quieres dejar que el rey, que el sembrador, gobierne tu vida? Si ya ha penetrado la palabra en tu vida, como decíamos hace un momento, si tú ya has dejado que el rey gobierne tu vida, hay aves que están ahí en tu cabeza, que están intentando que esa semilla no cale hondo en tu corazón y que crezca. ¿Hay rocas todavía en tu vida? ¿Hay espinos que te están ahogando? Bueno, pues pide al Señor que te ayude y por su Espíritu Santo aparte todas esas cosas para que la palabra del Señor realmente pueda crecer firmemente en tu corazón. ¿Qué porcentaje estás llevando? ¿Qué porcentaje de fruto estás dando? Somos servidores del Rey. Servimos a un Rey majestuoso, al Señor Jesucristo. ¿Está siendo posible que el reino de Dios se extienda porque estamos dando fruto? ¿O realmente el problema es que muchas veces el reino de Dios no avanza porque nosotros no estamos colaborando y no estamos dando fruto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que siga transformando nuestras vidas a través de su palabra, porque la palabra está bien arraigada en un corazón receptivo, para que realmente podamos dar fruto. Y su reino, recordad, está hablándonos del reino, su reino pueda continuar extendiéndose para su gloria y honra. Que así sea. Pues sí, hermanos, vamos a pedir, ¿verdad?, cada uno al Señor que podamos ser esa buena tierra para que su palabra cale hondo, para que su palabra brote fuerte, que podamos ciertamente retenerla y poder dar mucho fruto, que es el propósito, ¿verdad?, de ese mensaje que esta mañana nos ha transmitido el pastor Samuel. Yo voy a pedir a los diáconos de servicio que pasen aquí a mi lado para poder administrar el pan y el vino en esta ordenanza que el Señor, ¿verdad?, ya instauró con sus apóstoles y que transmitió. Recordar aquello que dice el apóstol Pablo cuando se dirige a los corintios, dice que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Con este espíritu que nos transmite el apóstol Pablo, recordando que el momento en que el Señor instaura esta ordenanza y que la transmite a la Iglesia, con ese mismo espíritu nos invita a el autoexamen, a discernir lo que vamos a hacer, a examinar si estamos en condiciones de hacerlo, a participar de ese pan, de ese vino, como consecuencia lógica
Si es así, dice el apóstol Pablo, come y bebe de este pan y de esta copa. Vamos pues a hacer primeramente una oración por Daniel, ¿quieres tú hacer esta oración? Padre bendito y Padre amado, gracias por estos momentos en que podemos recordar y participar de este pan, Señor, que forma parte de tu cuerpo. Señor, queremos pedirte que tú lo bendigas para todos aquellos que participen y, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros para que realmente seamos un elemento de bendición para todo el mundo. Señor, bendice esta iglesia, esta congregación y gracias, Señor, por este momento especial para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así pues recordamos este símbolo del pan como entrega del cuerpo de Cristo para nuestra salvación. Haced esto en memoria del Señor. Gracias porque permites que recordemos nuevamente, Señor, como tú ordenaste tu sacrificio, Señor, tu muerte en la cruz, Señor, una muerte, Señor, que nos da vida a nosotros, Señor, vida eterna, pero porque tú también has resucitado. Gracias porque eres un Dios vivo, eres un Dios eterno, eres un Dios que está en medio de nosotros y por eso te damos las gracias. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas por tu nombre, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.
también el Señor dio la copa a sus discípulos y les recordó diciendo: cada vez que bebiereis de ella, hacedlo en mi memoria, porque es el nuevo pacto en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros para la remisión de los pecados. Antes de finalizar nuestro culto vamos a entonar este último himno: seguid a Jesús, andad en su luz. Sed fieles a Cristo el Señor, servidle en amor, luchad con valor. Sed fieles a Cristo el Señor. Vamos pues a ponernos en pie y entonamos este himno. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, que el amor de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén.